Muy, muy buenos días a todos. Por más importante, les comentamos las noticias más importantes respecto a inmigración. Luego desarrollaremos el boletín de visas del mes y posteriormente responderemos en vivo todas las consultas que nos dejen en la sección de comentarios. Comenzando a mi compañero de programa, directamente desde México, está con nosotros Eric. Buenos días, Eric. Muy buenos días, Camilo. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. Muy felices de tenerte de nuevo, Eric, y como siempre nos acompaña la abogada Mary Teruya, licenciada en Derecho por la Universidad de Lima, doctora por la Escuela de Leyes de Florida y especialista en leyes de inmigración y nacionalidad, quien siempre ha brindado su apoyo a la comunidad migrante en los Estados Unidos. Le damos entonces la bienvenida a la abogada Mary Teruya. Buenos días, abogada. Muy buenos días, Camilo. Buenos días, Eric. ¿Cómo están? Feliz año. Y buenos días a todos aquellos que nos están acompañando en estos momentos, se están uniendo en nuestras diferentes plataformas para conectarse con nosotros. Espero que se encuentren bien ustedes y sus seres queridos. El objetivo de este programa, como siempre lo indico, es brindarle información útil y confiable que usted pueda utilizar en este sueño migratorio, que es el sueño americano, y que no solamente lo puede utilizar usted, sino también con sus familiares o con sus amigos, que comparta todo lo que aprende en este programa, no solamente de parte de nosotros, sino también de parte de la audiencia con sus preguntas. Yo como inmigrante siento el compromiso de brindar este servicio a la comunidad, ¿no? Y caminar este camino que muchas veces parece un camino desolado, un camino que solamente lo hacemos nosotros, pero hay mucha gente que está acá para ayudarnos. Y ese es el propósito de este programa, ayudarnos entre nosotros para poder tener un mejor proceso migratorio. Y bueno, vamos a empezar el programa de hoy. Camilo, Eric. Así es. Quisiera aprovechar antes de empezar y recordarle a nuestra audiencia lo importante que es contratar a un abogado especialista en leyes de inmigración para su caso, pues una vez que presenten cualquier tipo de documento al USCIS, están alertando a las autoridades de su presencia en los Estados Unidos. Eso es correcto, siempre lo recordamos en nuestro programa de que usted tiene que tener mucho cuidado con la persona que esté contratando y esta persona tiene que ser un abogado que tenga conocimiento y experiencia en los aspectos de inmigración para que le dé la asesoría adecuada que usted y su familia merecen. Así es, abogada, nuestra en manos equivocadas su futuro. Ahora sí, comencemos con nuestro programa del día de hoy de la semana. Bueno, vamos a empezar con las noticias más importantes de estos últimos días. Empezamos el año con una noticia acerca de más inmigración hacia los Estados Unidos, pero esta vez a Florida. Desde Florida. La noticia es que ha llegado 300 inmigrantes a el Parque Nacional, un parque nacional de Florida, y que obligó esta migración a cerrar este parque, ¿no? El parque nacional que estamos comentando es el Parque Nacional de Dry Tortugas, que es un grupo de islas deshabitadas en el Cayo de la Florida, por Key West, y que tuvo que ser cerrado este lunes después de que un aproximado de 300 inmigrantes cubanos arribaran a sus orillas durante el fin de semana y obviamente se cerró el parque para que la policía y el personal médico pudieran evaluar, cuidar y coordinar el transporte de todos esos inmigrantes a Key West, pues donde sería la zona urbana más cercana, ¿no? El condado de Monroe.
una noticia interesante porque usualmente no nos llegan tantas noticias de migración por otra parte que no sea la frontera sur, pero sabemos que la migración está en todos lados, tanto en la frontera norte como por Florida y por, obviamente, la frontera sur. La segunda noticia que les traigo es de que pues, se hizo un análisis de los arrestos de este pasado año y los resultados fueron que se aumentaron los arrestos y deportaciones de inmigrantes en el año fiscal 2022 en los Estados Unidos. Esta cifra de arrestos y deportaciones de inmigrantes aumentó con respecto al año pasado, el 2021, cuando obviamente se desplomaron las detenciones por la pandemia, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, más conocido como ICE. Durante el año fiscal del 2022, que va desde 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022, la agencia de ICE detuvo a más de 142,000 inmigrantes, lo que representa casi el doble de la cifra del año del 2021, cuando se arrestaron solamente 74,000 extranjeros. La agencia indica también que casi uno de cada 3 inmigrantes arrestados en este año fiscal del 2022 tenían antecedentes penales. Más sin embargo, la agencia no nos cuenta cuáles fueron esos arrestos, si estos arrestos solamente se debieron a violaciones de tránsito, como lo sabemos, manejar sin licencia de conducir, o fueron otro tipo de arrestos más graves. Realmente no tuvimos clarificación por parte de las autoridades acerca de este detalle. Y la última noticia que tenemos para ustedes es de que el Servicio de Migración de Estados Unidos ha anunciado una propuesta para aumentar las tarifas de los que son los gastos migratorios. Acuérdense, esto es solamente una propuesta. El Servicio de Migración anunció este martes que planea incrementar las tarifas de sus servicios, incluyendo la famosa ciudadanía y lo que son las aplicaciones de residencias permanentes, ¿no? Esta propuesta estará haciéndose pública y obviamente se tendrá un periodo de comentario público de 60 días. ¿Okay? Muy atentos todos a este periodo de comentarios públicos para que ustedes puedan hacer oír su voz y se pronuncien acerca de que si están de acuerdo o no están de acuerdo con las tarifas o los aumentos de tarifas que están proponiendo el gobierno. Vamos a ver qué sucede ahí. Bueno, y esas son todas las noticias que tenemos para el programa del día de hoy. Bueno, vamos, por favor, sigan manteniéndose conectados y si quieren seguir siendo informados de todas las noticias más relevantes, pueden buscarlos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Sé que, no sé si en nuestra pantalla estaría apareciendo nuestros datos para que nos busquen y se unan a nuestra comunidad. Y bueno, ahora vamos a empezar con el tema de nuestro programa de hoy. El día de hoy hablaremos de un tema que va a resultar muy interesante para varios de las personas de nuestro auditorio y es los permisos de viaje. Abogada, ¿de qué se trata este permiso? Sí, es un tema muy interesante para muchos de nuestros oyentes. Lo primero que hay que aclarar, Eric, es que esto realmente no es un permiso de viaje, sino es un permiso de reingreso a los Estados Unidos, ¿no? Y un inmigrante en Estados Unidos puede viajar fuera del país cuando lo desee, pero debe tener en cuenta que dependiendo del estatus migratorio que tenga, es posible que no se le permita reingresar al país, ¿no? Y por eso existe este permiso de reingreso. Y se trata de un documento de viaje, por supuesto, que autoriza, por ejemplo, en los casos más conocidos, a un residente permanente de los Estados Unidos el regresar a este país.
Esto si viaja al extranjero por un periodo de entre 1 o 2 años o si no puede obtener un pasaporte en su país de origen. Entiendo. ¿Y por qué son necesarios estos permisos, abogada? Eso es una muy buena pregunta, Eric. De acuerdo con las leyes de inmigración de los Estados Unidos, las tarjetas de residencia podrían ser consideradas abandonadas si el titular de esta se ausenta del país por más de un año. Y esta acción puede entenderse como un abandono de su intención para residir en los Estados Unidos. Que, como muy bien ustedes saben, este estatus de residencia permanente significa que su residencia primaria es los Estados Unidos. Pero un permiso de regreso establece que el propósito de esta persona aún es devolver al país, aun cuando ella haya permanecido más del tiempo permitido fuera del país, por ejemplo. ¿Y qué otras personas necesitan este permiso, abogada? Los permisos de reingreso también lo emplean las personas que quieren salir de los Estados Unidos y están en proceso de ajuste de estatus migratorio para obtener su residencia. O, por ejemplo, las personas que son beneficiarias de DACA o están bajo el estatus de protección temporal. Sin embargo, obtener el permiso de reingreso en estos casos es más complicado y es más sensitivo. Entonces, porque tienen que entender de que no necesariamente pueden usarlo, ¿no? Es oportuno o es lo más recomendable usarlo mientras tienen estos procesos pendientes. Entonces, es muy importante, Eric, que consulten con un abogado de migración acerca de estos permisos de reingreso si usted se encuentra en un estatus que acabamos de mencionar. Claro. ¿Y cómo se obtiene un permiso de reingreso? Bueno, nosotros en nuestras oficinas tramitamos estos permisos de reingresos todo el tiempo y sobre todo porque en muchas ocasiones son pedidos a manera de urgencia, ¿no? Ahora, es importante recordar que hay que obtener el permiso de reingreso antes de iniciar su viaje fuera de los Estados Unidos, ya que este permiso no se puede pedir en el extranjero. También es importante recordar que este proceso requiere de lo que se llama una toma de huellas y biométricos dentro de los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional es el organismo que se va a encargar de emitir este permiso de reingreso. Una vez que usted somete esta aplicación y se le toman los biométricos, las huellas digitales y la fotografía, por ejemplo, en el caso de los residentes permanentes, estos podrían ya realizar su viaje, ¿no? Y recuerde que se llena un formulario de inmigración y en estos momentos el pago de la tarifa de presentación de esta aplicación es de $575 más $85 por los servicios biométricos en el caso de los residentes. Entiendo. ¿Y cuánto dura este permiso, abogada? Bueno, el permiso de reingreso, Eric, tiene una validez de 2 años desde su fecha de emisión y esto es el tiempo suficiente para que usted pueda realizar cualquier diligencia que dejó pendiente. Acuérdese otra vez que el estatus de residente permanente de los Estados Unidos indica de que su residencia primaria es los Estados Unidos y no otro país. Ujú. Excelente, muy bien, abogada. Y una vez que se obtiene el permiso de reingreso, ¿qué hay que hacer con él? Cuando vuelva a los Estados Unidos, simplemente debe usted presentar el permiso de reingreso al oficial de inmigración del puerto de entrada. Muchos oficiales de aduanas nos han indicado de que antes de empezar con las preguntas, al momento de pasar ese proceso, es bueno que la persona presente este documento, pues estaría ahorrando mucho tiempo en lo que es un interrogatorio de por qué se quedó más tiempo del permitido. Una vez que los oficiales de inmigración ven de que usted tiene este permiso de reingreso, ya no es necesario hacer más preguntas acerca de por qué se quedó más tiempo fuera y no, lo que hacen es que la dejan entrar sin más demoras. Entiendo, abogada, pues muchas gracias por aportar información tan valiosa, tan útil para nuestra audiencia. Y bueno, muy bien. Ahora vamos a dar lectura al boletín de visas del mes de noviembre. No sin antes recordarles que luego viene la sección de preguntas. Así que pueden ir dejando ahora mismo sus dudas en la sección de comentarios. Pasemos entonces
al boletín de visas. Bueno, vamos a dar lectura al boletín de visas del mes de enero del 2023. ¿Okay? Tenemos ya el boletín de este mes. Y como siempre lo recuerdo a todos ustedes, quiero que entiendan que el boletín de visas es una publicación por parte del Departamento de Estado en donde se publican las diferentes fechas en las cuales el gobierno va a estar trabajando en las diferentes peticiones familiares, dependiendo de la relación que se tenga entre el peticionario y el beneficiario y el país de origen del beneficiario. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con la primera categoría del boletín de visas, que es la categoría F1. Y la categoría F1 son los hijos mayores de 21 años solteros de ciudadanos americanos. ¿Okay? El gobierno está trabajando en todos los países con excepción de México y Filipinas en diciembre 1 del 2014, que es una espera de 8 años, y en México en noviembre 15 del 2000, que es una espera de 22 años, y en las Filipinas en marzo 1 del 2012, que es una espera de 10 años. La segunda categoría del boletín de visas es la F2A y son los esposas, esposos, cónyuges de residentes permanentes e hijos menores de 21 años solteros de residentes permanentes. El gobierno está trabajando en todos los países sin excepción al corriente. ¿Eso qué significa? Eso significa que si usted tiene una petición familiar hacia este tipo de pariente familiar, usted podría concurrentemente y conjuntamente someter una aplicación de residencia, pero tiene que hablar con un abogado de migración para ver si es posible hacer eso. La siguiente categoría es la F2B, y la F2B son los hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes. Y el gobierno está trabajando en todos los países con excepción de México y Filipinas en septiembre 22 del 2015, que es una espera de 7 años. En México en junio 1 del 2001, que es una espera de 21 años, y en las Filipinas en octubre 22 del 2011, que es una espera de 11 años. La siguiente categoría es la F3, que son los hijos casados ciudadanos americanos, y el gobierno está trabajando en todos los países con excepción de México y Filipinas en noviembre 22 del 2008, que es una espera de 14 años, en México noviembre 1 de 1997, que es una espera de 25 años, y en las Filipinas en julio 8 del 2002, que es una espera de 20 años. Y la última categoría del boletín de visas es la F4, que son los hermanos y hermanas de ciudadanos americanos, y el gobierno está trabajando en todos los países con excepción de India, México y Filipinas en marzo 22 del 2007, que es una espera de 15 años. En la India, en septiembre 15 del 2005, que es una espera de 17 años. En México, en agosto 1 del 2000, que es una espera de 22 años. Y en las Filipinas, en agosto 22 del 2002, que es una espera de 20 años. Y bueno, a continuación tenemos la sección más esperada por nuestra audiencia, ya que vamos a interactuar con ella para leer y responder en vivo sus preguntas. Muy bien, pues vamos a comenzar con las preguntas del día de hoy. Nuestra amiga Shirley González. Buenos días a todos, abogada Mary y equipo de trabajo. Les deseo un año 2023 lleno de bendiciones, salud, trabajo y amor. Muchas gracias. Éxitos en su excelente programa informativo hecho para nosotros, la comunidad inmigrante. Muchas gracias, Shirley, por tus comentarios. Muchas gracias, Shirley. Un gusto verte y feliz año. A continuación, tenemos un comentario de Luis Artur Gómez Rojas. Hola, buenos días. Bendiciones, abogada. Para los que pedimos asilo, para los que pedimos asilo, aplique el permiso de reingreso a USA. Agradezco su valiosa respuesta. No necesariamente, o sea, el permiso de reingreso tiene un nombre muy particular en inglés y es algo que se le otorga a cierto tipo de personas con cierto tipo de estatus. Ahora, eso no significa que exista un permiso de viaje mientras una persona está
aplicando asilo, pero el permiso de reingreso es diferente, ¿ok? Y obviamente hay diferentes tipos de permisos para viajar o para reingresar al país. El de la residencia es uno muy específico con los del DACA, con los del TPS y lo que hemos mencionado, pero existen otros tipos de permisos que se podrían otorgar en otros tipos de estatus y cada uno tiene sus propios requisitos. Excelente. Ahí los comentarios, Luis Arthur. Muchas gracias por tu pregunta. Continuamos con Pedro Timi. Buenos días, abogada. ¿Cuánto tiempo tarda la visa K1? La visa K1, bueno, cada visa lo que tienen que entender, sobre todo visas de no inmigrantes, pero incluidas las visas de inmigrantes, tienen que entender de que toma el tiempo necesario dependiendo de la embajada, ¿ok? Usualmente cuando nosotros hablamos de tiempos, utilizamos un tiempo promedio basado en nuestra experiencia, pero cada embajada tiene su proceso, ¿no? Usualmente, en nuestra experiencia, contando los tiempos de pandemia y no pandemia, estaríamos hablando de que una vez aprobado la petición de visa de novia dentro de los Estados Unidos, que es un proceso aparte, todo el papeleo para enviar a la embajada y hacer la cita no debería, estamos hablando de un promedio, podría ser de 6 a 8 meses, ¿ok? Pero definitivamente con la pandemia y con todos los problemas que ha generado la pandemia, estos tiempos varían mucho de embajada a embajada. ¿Okay? Acuérdense también que la K1 no solamente estamos hablando de un proceso de embajada, sino también hay un proceso dentro de los Estados Unidos que también se tiene que considerar. Muchas gracias, abogada. Pedro Timi, muchas gracias por tu pregunta. Continuamos. Giovanna Pérez se contacta con nosotros. Hola, buenos días. Yo tengo un permiso humanitario para menores centroamericanos. Parol. CAM, CAM. Mi pregunta es, ¿podría viajar a mi país y luego regresar a Estados Unidos? Lo que yo entiendo del CAM es que la persona viene a los Estados Unidos para ser reunida con su familia. Eso no es un permiso de viaje como el que hemos hablado. Es un parol en el cual a una persona le permiten entrar con el fin de reunificarse con su familiar, que en este caso, cumpliendo ciertos requisitos, ha estado haciendo ciertos procedimientos y por eso requiere la reunificación. Ese es el famoso CAM, pero no es un permiso de viaje como el que hemos hablado para residentes o DACAs o TPS. Muchas gracias, abogada. Giovanna Pérez, muchas gracias. Continuamos. Vamos a ver con Franco Silanes. Hola, doctora. Le hago una pregunta. ¿Quién aplica para el permiso de reingreso? Bueno, el permiso de reingreso, como lo hablamos en nuestro programa, pueden aplicar los residentes permanentes, las personas que están aplicando, las personas que ya tienen DACA, las personas que ya tienen TPS. Esas personas usualmente aplican para lo que es el reingreso. Ok, muchas gracias, abogada. Franco, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a continuar. Vamos a ver. Javier Trainer. Tengo 8 años aquí. Estoy en proceso de asilo pendiente y aún no recibo llamada de inmigración. Quisiera cambiar mi estatus a residente, por lo menos. ¿Qué debo hacer? Bueno, realmente es algo muy común que está sucediendo, no es algo que me sorprenda de que ya lleve 8 años. Tenemos casos también en la oficina que llevan mucho tiempo esperando una respuesta, y definitivamente todo esto se debe a pues las demoras del servicio de inmigración y también el tema de la falta de, pues de personal, capacidad y también lo de la pandemia, ¿no? Entonces no es algo fuera de lo normal. Siempre se puede preguntar, porque yo creo que 8 años tiene peso, preguntar, empujar, como insistir, presionar. Usualmente ya cuando un caso tiene tanto tiempo se puede tratar de presionar a las autoridades de que le den prioridad, porque ya con 8 años para mí es más que claro de que pudiese haber sido que su caso, como se dice, se perdió en el sistema de alguna manera, ¿no? Entonces, los 8 años tienen un peso que podríamos
pues platicar con un supervisor y ver si nos da la opción de tener ya la cita. Definitivamente, cuando usted tenga su cita de asilo y le den a usted su asilo, tiene que entender que también hay otro proceso más, que es el proceso de tener el asilo por un año para recién poder aplicar a la residencia. Eso no es un proceso que se va a dar automáticamente la residencia usted teniendo la entrevista, ¿no? E incluso la aprobación. Eso tiene que tener en cuenta eso. Si usted quisiera obtener algún tipo de residencia, pues podríamos explorar las opciones de matrimonio o las opciones de ser pedido por un empleador. Todo va a depender de la situación migratoria que tenga, no solamente el hecho de que tenga un asilo pendiente, sino cómo entró, qué ha estado ocurriendo en su caso, ¿ok? Y definitivamente en el caso de matrimonio tiene que haber matrimonio, en el caso de un patrocinio a través de un empleador tiene que haber un empleador, ¿no? Entonces hay muchas opciones que se podrían ver, alternativas a lo que usted tiene, pero tendríamos que conversar acerca de cuáles son esas opciones para ver si aplica o no aplica a usted. Claro, muchas gracias, abogada. Javier Trainer, muchas gracias por tu pregunta. Y nos escribe Jordi08. Saludos, tengo un permiso de trabajo J1 vencido. ¿Podría solicitarlo nuevamente? I'm overstaying. Sí, lo que usted tiene es una visa, y eso lo explicamos la otra vez en un programa. Hablamos de la diferencia entre las visas de trabajo y los permisos de trabajo. Creo que fue el anterior programa. Y tienen que entender que la visa es muy diferente a un permiso de trabajo. Un permiso de trabajo se genera a raíz de que existe un proceso pendiente, un proceso en donde existe, por lo general, ¿no? Porque sí se dan visas de trabajo con visas de no inmigrantes, perdón, permisos de trabajo con visas de no inmigrantes, pero por lo general un permiso de trabajo para una persona que está overstay, una persona que no tiene estatus, usualmente está ligado a otro tipo de remedio, ¿ok? Entonces, definitivamente en su caso, teniendo ya su visa expirada, no la puede extender, no la puede cambiar. Tendríamos que ver a qué otro proceso usted podría calificar para obtener un permiso de trabajo, o en todo caso, si estamos todavía a tiempo de salir del país y poder hacer un trámite en la embajada para obtener una visa de trabajo y regresar otra vez con visa de trabajo. Muchas gracias, abogada Jordi08. Espero hayamos respondido a tu pregunta. Continuamos con González José. Abogada, ya fui a USA, pero tengo ya 13 años aquí en mi país y mi papá me está pidiendo. ¿Será que inmigración no da cuenta que ya estuve ahí en USA? Gracias. Él estuvo en Estados Unidos, pero ya tiene 13 años en su país. Sí, por lo que vengo, lo que entiendo, sí, efectivamente estuvo en Estuvo en Estados Estados Unidos Unidos y regresó a su país. y regresó a su país y estuvo 13 años, está 13 años ya en su país. Uh-huh. ¿Ok? Y ahora su papá lo está pidiendo. Ajá. Bueno, depende, ¿no? Depende hemos hecho lectura al boletín de visas, depende mucho de qué país es usted y cuál es su estatus migratorio, y si se está soltero o está casado. Entonces, por ejemplo, según el boletín de visas, podrían ser de 22 años a, pues, o al corriente, ¿no? O de repente unos 8 años, todo depende. Es mayor de edad, es menor de edad, su papá es americano, su papá es residente, usted está casado, usted está soltero, de qué país es usted. Dependiendo de eso, vamos a ver qué tanto tiempo de espera necesitamos. Entonces, si definitivamente es una categoría en donde la espera es 20 años, pues los 13 años se quedan cortitos. Está, como se dice, ya pasando la mitad del tiempo de espera. Pero si la categoría es menor, ¿no? O sea, es de un tiempo de espera menor, pues estamos ya, hay algo raro ahí, tenemos que averiguar, tenemos que ver qué está pasando, por qué no se mueve esa petición, ¿no? Entonces, todo depende. Entonces, si es el caso de que ya hay algo raro con la petición, podremos empezar a hacer un proceso de inquiry, podemos hacer un proceso de preguntar, checar, ver qué está pasando. Definitivamente el hecho de que usted haya estado en Estados Unidos no lo descalifica del todo, porque acuérdese que cuando usted se encuentra en Estados Unidos de manera indocumentada, se queda y regresa a su país y estuvo más de un año indocumentado aquí, y su penalidad solamente es de 10 años, ¿no?
Y una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque aún teniendo deportaciones y arrestos, los procesos continúan y es donde se clarifica la situación de negar o aprobar en la embajada americana, ¿no? So, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero aún así, si usted tuvo algún tipo de penalidad por parte de haberse quedado de manera ilegal, pues no debería ser un problema porque ya pasaron los 10 años. Pero en cuanto a la pregunta, si la pregunta va dirigida más al tiempo, que hay algo raro porque estoy esperando ya más de 13 años, depende mucho de la categoría en la que usted se encuentre. Muchas gracias, abogada González José. Gracias por tu pregunta. Vamos a continuar con Grisel Murías. Buenos días. ¿Cómo puedo obtener una visa para ir a los Estados Unidos, a USA? Tengo una hija nacida allá, mi hija vive allá y tiene 20 años. Bueno, la pregunta trae a colación muchas presunciones o dudas, ¿no? O sea, ¿cómo tuvo una hija? Si nunca tuvo usted una visa de turismo, ¿cómo tuvo una hija en Estados Unidos? O si tuvo la visa, ¿cómo hizo para poder obtener o sea, cómo hizo para tener una hija acá y cuánto tiempo se quedó acá? Definitivamente también va a depender mucho acerca de cómo usted, cuánto tiempo usted se quedó y cuándo salió del país para, como lo habíamos contestado en la anterior, al anterior oyente, ¿no? Podría haber una penalidad de 10 años y esa penalidad de 10 años empezaría a contar a partir del momento en que salió del país. Eso es por un lado, ¿no? Podría haber sucedido que usted tuvo una visa de turismo hace muchos años, dentro de su estatus legal como turista, tuvo a su bebé y de ahí se fue del país. ¿No? Podría haber ocurrido esa situación y nunca haber acumulado ilegalidad. So, su hija nacida vive allá y tiene 20 años. Su hija americana, cuando cumple los 21 años, puede hacerle una petición. Pero dependiendo de cómo se generó algún tipo de inadmisibilidad, algún tipo de ilegalidad, algún tipo de penalidad, podría necesitarse un perdón, podría necesitarse algo extra o podría incluso complicar el caso para no poder obtener la residencia, ¿no? Entonces depende mucho del historial que usted tuvo en lo que es su estatus migratorio en este país, ¿no? Y traigo a colación esto porque cuando uno tiene un hijo en Estados Unidos, pues se presume que ha estado presente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese nacimiento trae muchas interrogantes acerca de cómo podría esa estadía haberle afectado o afectarle en estos momentos cuando su hija cumple los 21 años y la pueda pedir. Muchas gracias, abogada Grisel Murías. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a continuar. Ma Hernández, 5239. Quería hacer una pregunta, abogada. Tengo un caso en USCIS de visa prometida, pero a los 8 meses decidimos cancelar el caso con la abogada porque tardaba más tiempo del que se nos dijo. ¿El caso aún puede salir porque ya está USCIS? Bueno, otra vez, o sea, los tiempos de procesamiento están variando muchísimo, ¿no? Lo que se le pudo decir a un cliente, o sea, créame, lo que se le pudo decir a un cliente, por ejemplo, con un perdón provisional que eran 18 meses y de ahí a los 2, 3 meses cambió a 36 meses, es algo insólito, pero sucede. Y todos los tiempos están publicados en la página de Internet de Inmigración. Eso no es como que algo que lo pueda decidir cualquier otra persona externa a inmigración, ¿no? Entonces, el proceso continúa, claro que sí. Es un proceso, como lo mencioné para el primer oyente, es un proceso que tiene etapas, ¿no? Y cada etapa va a tener su proceso y cada etapa, hay una etapa dentro de Estados Unidos, hay una etapa fuera de Estados Unidos y cada etapa tiene sus requisitos y sus tiempos de procesamiento. Hay que tener paciencia. Otra vez, todo esto de la pandemia ha causado que existan demasiadas demoras y que están fuera del control de cualquiera. O sea, no solamente usted puede tener demoras aquí dentro de Estados Unidos, sino también puede tener demoras fuera de los Estados Unidos en la embajada.
Entiendo, muchas gracias, abogada. Ama Hernández 5239. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a continuar con Liliana Restrepo. Ella nos dice, mi esposo aplicó para asilo. Aún no le ha llegado ningún documento. Él está trabajando. Yo voy a hacer la petición familiar. En el momento de la entrevista, él debe decir que está trabajando o no. Él tiene que decir la verdad. Claro. En el momento de la entrevista, a él y a usted lo van a poner bajo juramento, decir la verdad, bajo penalidad de perjuria Ujú. por un oficial federal. Eso tiene que decir la verdad. Entonces, definitivamente, cualquier abogado que le diga que no diga la verdad no está en buenas manos. ¿Okay? Podría ser que no le pregunten si trabajó, esa es otra cosa. Pero definitivamente tiene que decir la verdad, porque mentir es peor, está cometiendo fraude y va a necesitar un perdón, o sea, no, o sea, tiene que decir la verdad. Claro. ¿Qué repercusiones legales podrían haber de decir que estuvo trabajando? Depende, tiene que hablar con un abogado de migración. Y para eso está el abogado, ¿no? O sea, para dar esa guía, no una guía. El abogado no está como para darle el consejo de cómo evadir la ley, no, no estamos para eso. Estamos aquí para defenderlos cuando existe una situación que los puede perjudicar, pero existe una solución, ¿no? Entonces, para eso está el abogado, para analizar y ver, ok, se cometió esta infracción o este error y cómo lo podemos subsanar y si existe un perdón o no existe un perdón, o en todo caso, en una entrevista, si las preguntas del oficial son irrelevantes, ¿no? Evitar una línea de cuestionamiento que lo único que va dirigida es como para pues acosar al aplicante o ponerlo nervioso. Entonces, el abogado está para eso, para guiarlos, ¿no? Y entonces, para contestar tu pregunta tienes que decir la verdad porque estás bajo penalidad de perjuria. Y si tienes temor de que eso vaya a afectar el procesamiento, tienes que hablar con un abogado de migración. Y es más, sugeriría ir a la entrevista con un abogado de migración. Claro. Muchas gracias, abogada Liliana Restrepo. Muchas gracias por tu pregunta. Y continuamos. Roxana Margarita nos contacta y nos dice, doctora, quería preguntarle si una persona indocumentada que salió de Estados Unidos a su país de origen podría pedir asilo político. Tengo entendido que tiene que cumplir 10 años de castigo y solo pasaron 5. Le agradecería que me aclarara este dato, por favor. ¿Cómo es? ¿La persona salió del país o entró al país? Sí, dice, una persona indocumentada que salió de los Estados Unidos a su Ajá, país. Ajá, o sea, ajá, regresó a su país de origen. ajá. Y bueno, quiere preguntar si puede pedir asilo político. Ella dice que, bueno, tiene entendido que tiene que cumplir 10 años de castigo y solo pasaron 5. Ok. No. O sea, el proceso del asilo es un proceso que tiene sus raíces en una cuestión humanitaria. No es un simple trámite, es un trámite que incluso está reconocido por tratados internacionales. ¿Ok? Entonces, cuando yo salí del país y cuando a mí me deportaron, o sea, vamos a ponerlo lo más dramático posible, me deportaron como 3 veces, cometí crímenes, no sé, y regreso al país porque me están persiguiendo, el gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación de hacerme un proceso para ver si yo puedo ser protegido por los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, es un proceso que, aunque entendemos que la persona tiene deportaciones, tiene penalidades, no sé, o sea, en cualquier otro tipo de caso sería automáticamente deportado. Cuando una persona regresa a los Estados Unidos, aunque tenga todas esas penalidades y clama de que tiene miedo en contra de su vida, en contra de su seguridad, porque hay un peligro de persecución en su país de origen basado en los 5 grupos que reconoce el asilo, el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de hacer un proceso por el cual determine si ese clamor es real, es razonable y le haga un proceso para ver si lo protege o no. ¿Okay? Es un proceso diferente al asilo, ¿sí? Con diferentes beneficios y consecuencias, sí, diferentes estándares, sí,
pero si la persona puede clamar miedo de persecución y pedir la protección de los Estados Unidos sin importar que tenga una penalidad de 10 años por haberse quedado ilegalmente en el país. Ok, muchas gracias, abogada Roxana Margarita, muchas gracias por tu pregunta. Y continuamos con María Mesa. Buen día, abogada Mary. ¿Cómo se puede tramitar una visa de talento? Mi cuñado tiene un talento especial en música y estudió en una de las mejores universidades de música en México. Él nunca ha estado en Estados Unidos. ¿Cómo podría aplicar para la visa de talento? ¿Tiene que buscar una empresa que lo pida? En muchas ocasiones, lo más común en la visa de talentos es obtener un patrocinador, un empleador, ¿okay? Muchas de estas visas. Pero también existen muchas figuras diferentes en el ámbito laboral de lo que es todo lo que es lo artístico, ¿no? Muy diferentes a lo que es la parte, pues, de economía, administración, legal, medicina. Son muy, muy diferentes, ¿no? La manera en cómo se maneja la industria. Entonces también existe lo que se llaman no son managers, son como representantes donde la persona que tiene talento no va a trabajar solamente para un empleador, sino va a trabajar para múltiples empleadores. Y es algo que sucede mucho en la industria artística, ¿no? O sea, no es que yo vengo a trabajar para un canal de televisión, sino yo vengo a trabajar en diferentes tipos de canales o diferentes tipos de promociones. Es un mundo complicado y extenso, ¿no? Pero en la gran mayoría de veces sí se requiere un patrocinador, no en otros casos se requiere simplemente tener como ofertas de trabajo no patrocinadores, ¿ok? Y definitivamente se tiene que mostrar el talento, por supuesto. Entonces sí hay dos maneras de aplicar este tipo de visas. Muy bien, abogada. Muchas gracias, María Mesa. Muchas gracias por tu pregunta. Y continuamos con Glenda González. Buenos días, abogada. Mi hija me la traje de 5 años de El Salvador. Ella ahora tiene 20 años, sigue indocumentada, pero ella ya se casó con un ciudadano americano y tiene un niño de 1 año. ¿Cómo puede empezar los trámites? Está casada con un ciudadano americano, me dice, ¿verdad? Sí, la hija está, perdón, Y ella sí. bueno, pues ella puede ser pedida por su esposo, definitivamente. Puede tener una petición familiar por parte de su esposo ciudadano americano y puede obtener la residencia. Definitivamente, una de las cosas que sí tiene que estar muy consciente y tiene que hablar con un abogado de migración es de que por la manera como entró, va a requerir requerir obtener la residencia fuera del país, ¿no? Entonces es algo que sí, muy importante que lo consulte con un abogado de migración porque pues su hija no conoce, o sea, es ajena al país donde nació y es un paso a veces muy difícil para las personas que han vivido toda su vida acá y solo conocen los Estados Unidos. Entonces mi consejo sería que converse con un abogado de migración para que la guíe en cómo va a ser este proceso. El proceso dura mucho tiempo, ¿no? El proceso dura más o menos unos 3 años como mínimo, en donde va a estar aquí en los Estados Unidos, pero lo bueno es que haciendo este proceso ella va a poder obtener una residencia fuera del país y y es una residencia pues permanente por los años de matrimonio que va a tener y es una residencia que le va a dar un mejor estatus a ella y a su familia. Claro, muchas gracias, abogada Glenda González, gracias por tu pregunta. Y continuamos con Giovanna Pázaro. Abogada, buenos días. El presidente de Perú dio golpe de Estado y cerró el Congreso. ¿Puedo pedir asilo político para mí y mis 2 hijos en los Estados Unidos? Sí, lamentablemente es una situación muy triste todo lo que ha pasado en Perú. Y bueno, lo que sigue pasando, ¿verdad? Yo como peruana realmente sí estoy viendo las noticias y me da mucha pena que estas cosas sigan sucediendo y pues definitivamente eso afecta la estabilidad del país y sobre todo a la gente que vive la gente que vive allá y las inversiones y todo todos los proyectos que tiene el país como para seguir adelante y seguir creciendo. Ahora, el simple hecho de que haya un golpe de Estado no necesariamente podría, o sea, no necesariamente es razón suficiente como para pedir asilo. El asilo es una
es un remedio en donde específicamente se busca un miedo creíble o un miedo en el cual, un miedo por el cual hay una persecución hacia usted o a sus familiares. ¿Okay? Esta persecución se basa por cuestiones, opiniones políticas, persecución por raza, religión, nacionalidad de origen y membresía en un grupo social particular. Entonces, en este caso, por el contexto político, no necesariamente uno va a pedir asilo, sino uno tiene que, pues, sustentar con inmigración de que existe este miedo a esta persecución por mi opinión política, ¿no? Entonces, tengo entendido de que han habido muchas personas que se han levantado en contra de esta situación, porque no solamente el golpe de Estado, sino también el estado de emergencia y el arresto del presidente que fue elegido, ¿no? Y definitivamente si hay una persecución, una represalia en contra de aquellas personas que se están mostrando en contra, podría haber ahí un tema de asilo, pero el simple hecho de que acontezca una situación de golpe de Estado no necesariamente es motivo suficiente como para entender de que el asilo va a ser aprobado, ¿no? El asilo tiene sus requisitos, tiene sus factores, tiene sus elementos que tienen que cumplirse y cada caso es específico, ¿no? El golpe de Estado se está desarrollando, ¿no? Hay otros países que no necesariamente es un golpe de Estado, sino es un estatus de represión o presión en contra de la sociedad si uno es contrario a la opinión política del actual gobierno. Es que son los casos más conocidos como en el de Venezuela, incluso Nicaragua, ¿no? Son casos muy conocidos. En el contexto de Perú, pues obviamente esto es algo que ha pasado hace poco y se está desarrollando, pero el simple hecho de un golpe de Estado no necesariamente quiere decir que le van a aprobar un asilo. Tendríamos que desarrollarlo y ver cómo se cumple con los elementos que requiere el asilo. Muchas gracias, abogada Giovanna Pázaro. Muchas gracias por enviarnos tu pregunta. Y continuamos con Luis Mejías. Buen día, abogada Mary. Vivo actualmente en Venezuela. Quiero y deseo emigrar a los Estados Unidos para trabajar y buscar mejor calidad y así poder ayudar a mi familia que se queda aquí en Venezuela. Nunca he estado en los Estados Unidos. ¿Qué trámite debo hacer para entrar legalmente a Estados Unidos? ¿Qué tiempo lleva hacer ese trámite? Y por favor, necesito de su ayuda. Y bueno, proporciona un número telefónico, abogada. Hay muchas maneras de poder venir a los Estados Unidos. Todo depende de cuáles son los requisitos que requieren estas visas o este tipo de procesos y cuáles son cuáles serían los requisitos con los que yo cumplo, ¿no? Una de las últimas cosas que se han anunciado es el proceso para venezolanos de ser patrocinados. Entonces es algo que, por ejemplo, podríamos analizarlo en su contexto, viendo si usted tiene el familiar que se requiere para hacer el patrocinio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo remedio, toda solución, toda visa que usted pueda conseguir para venir a los Estados Unidos va a tener sus exigencias, sus requisitos, sus elementos, y usted como aplicante tiene que cumplirlos. Entonces, para poder determinar cuál es la mejor opción para usted, no es simplemente darle una lista de todas las opciones, ¿no? Sino es conversar, platicar y ver cuáles son los requisitos que usted podría tener, familiares, experiencia, conocimiento, acreditaciones, dinero que pudiese invertir, etcétera, 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 para ver si realmente tiene una opción aquí en los Estados Unidos según los remedios que tenemos disponibles. Muy bien, gracias, abogada. Luis Mejías, muchas gracias por enviarnos tu pregunta. Continuamos con Norbelis Guerrero. Buenos días, saludos. Quisiera hacerle una consulta. Una persona que solicitó asilo político desde febrero del 2022 y no ha recibido ningún documento de USCIS, solo tiene el recibo del USPS que fue recibido por USCIS. ¿Cómo puedo verificar mi caso y cuándo puedo pedir el permiso de trabajo y social? Sí, lamentablemente eso es una noticia que tuvimos a mediados del año pasado. El Servicio de Inmigración indicó de que tenía una demora en la generación de
recibos para el caso de los asilos en particular. Entonces, lo que nosotros hemos optado, porque realmente el asilo se somete en un lugar y el permiso de trabajo se somete en otro lugar, y si usted no tiene el recibo, no tiene el número de caso, no tiene un número de alguien, es muy difícil, o sea, someter el permiso de trabajo y que se vaya a ser procesado, ¿no? Mi recomendación es que hable con un abogado de migración para tomar una decisión, porque también podría surgir el tema de que se perdió la aplicación, ¿no? O sea, aun cuando usted tenga el recibo de USPS diciendo de que llegó al servicio de inmigración, no significa que sea procesado. Acuérdese que todos estos paquetes llegan a un centro de acopio y de ahí son distribuidos. Podría ser de que la aplicación ha llegado al centro de acopio, pero no haya sido procesado, ¿no? Que sería lamentable. Pero muchas personas están en su situación, es decir, mandaron la aplicación y no se generó recibo, no les ha llegado nada, no les ha llegado cita de huellas, no les ha llegado nada, ¿no? Entonces, mi recomendación sería hablar con un abogado de migración para ver cómo se puede solucionar esta situación, ya sea tomando acciones de otra manera o, en todo caso, haciendo una cadena de investigación, preguntas, cartas, inquiries, o en el peor de los casos, hacer una demanda en contra del gobierno, ¿no? Que definitivamente sería un gasto adicional. Pero en este tipo de casos es muy confuso porque no sabemos si se procesó, si no se procesó, si lo van a procesar, no sabemos nada, y pues nosotros aquí en la oficina hablamos con los clientes, tomamos decisiones conjuntamente con los clientes para poder hacer que sus casos sigan siendo procesados. Claro, muchas gracias, abogada. Norbelis Guerrero, muchas gracias por la pregunta. Y continuamos con una pregunta de Eli Vega. Si no me notificaron por el rechazo de un trámite, ¿puedo reclamar eso o debo empezar otra vez el proceso? Pero se llegó a enterar, me imagino, que hubo un rechazo. Yo me imagino que sí. A ver, Eli, si nos pudieras ahondar un poquito en tu pregunta, porque solo nos dice que no le notificaron por el rechazo de un trámite. Quiero pensar que a lo mejor sí se enteró, y pregunta si se puede reclamar o debe empezar otra vez el proceso. Bueno, si se rechazó un trámite, hay una razón por el rechazo, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es reclamar por qué no me notificaron y la otra es el rechazo en sí. Uh-huh. O sea, con o sin notificación hay un rechazo, ¿verdad? Y el rechazo está basado en algo. Ahora, si el rechazo es justificable, entiendo que la molestia que no la notifiquen, pero al final del día había una deficiencia en su paquete por el cual fue rechazado y que lo pudo haber subsanado con más tiempo, pero lamentablemente al final del día tenía que igual subsanarlo, ¿no? Usualmente los rechazos no son notificaciones de que le falta algo, sino no hay algo tan importante que necesitamos rechazar el paquete, como por ejemplo la tarifa del pago de inmigración. Si usted no incluye la tarifa del pago de inmigración, pues lo van a rechazar. Si usted no firma los formularios, lo van a rechazar. Son errores tan básicos, tan importantes, que ameritan rechazo en vez de que procesen el caso y le den la oportunidad de subsanarlo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de rechazo, es un error muy, ¿cómo se dice? Muy importante, que el servicio de inmigración rechaza el paquete y uno tiene que volver a mandarlo, no hay de otra. Claro. Muy diferente a se procesa el caso y hay una deficiencia que se puede subsanar y le dan oportunidad de subsanar el caso. Diferente. Ok, muy bien, abogada, le agradezco mucho. Eli Vega, gracias por tu pregunta. Y continuamos. Rose de Gras. Hola, ¿cómo sé si soy elegible para un ajuste de estatus? Los ajustes de estatus, que son las aplicaciones de residencia, se pueden dar de muchas maneras. Pueden ser residencia por matrimonio, residencia por empleo, residencia por inversión, muchos tipos de residencia. ¿Usted cómo sabe? Dependiendo de los requisitos de la aplicación de residencia. Tendríamos que ver si usted es elegible para un ajuste de estatus dependiendo de su situación, ¿no? Tendría que hablar con un abogado de inmigración. Claro. Claro, muy bien, abogada, muchas gracias. Rose de Gras, muchas gracias por contactarnos. Y continuamos con Carolina Martínez.
Hola, yo tengo 2 años de asilado en proceso. ¿Puedo pedir la residencia permanente? No, la residencia permanente se pide cuando ya le aprueban a usted el asilo y usted tiene 1 año de asilado antes para poder luego pedir la residencia. O mientras usted está pendiente el asilo, no puede pedir la residencia a través del asilo, ¿no? Porque primero tienen que aprobarle el asilo, luego pasa el año, luego aplica para la residencia. Ahora, usted podría pedir la residencia de otra manera que no sea el asilo, porque el asilo tiene su proceso, su tiempo, pero tendríamos que ver si aplica para ese otro proceso de residencia que quiere hacer. Ok. Abogada, pues muchas gracias. Carolina Martínez, muchas gracias por contactarnos. Y bueno, abogada, muchísimas gracias por responder las preguntas de nuestra audiencia y gracias a todas las personas que hicieron sus preguntas, comentarios y saludos el día de hoy. Les informamos que las preguntas que no pudieron ser respondidas hoy tendrán respuesta en Instagram y en TikTok, así que no dejen de seguirnos en esas redes y también en YouTube, desde donde ya pueden ver el programa. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero antes de irnos, les recuerdo que tienen disponible nuestro ebook sobre cómo pueden cumplir su sueño americano, el cual pueden descargarlo completamente gratis. Por aquí está el link en los comentarios para que puedan ingresar y descargarlo fácilmente. Y bueno, abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eric. Camilo, sé que tuvo problemas técnicos, pero muchas gracias por siempre acompañarnos en el programa y pues dar esta información tan útil para todos nuestros oyentes. Y me gustaron mucho las preguntas, fueron preguntas muy variadas y muy interesantes. Creo que todos aprendimos un poquito de todo. Y otra vez, pues empezamos el año con muchas ganas de seguir adelante, de seguir luchando y hacer pues este proceso de inmigrar a los Estados Unidos de la mejor manera, lo mejor posible para todos ustedes, es mi deseo. Y nada, seguir adelante y seguir alcanzando ese sueño americano que tanto queremos. Nos vemos en el próximo programa. Bye. Gracias.